Nos acercaremos a las prácticas sindicales de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, ASOINCA, uno de los procesos sindicales más dignos e importantes de Colombia. Compañero, que aquí se está luchando por la salud del pueblo. Acabamos de observar la protesta que realizó ASOINCA en el 2016 exigiendo la departamentalización del sistema de salud, ya que a nivel nacional está totalmente corrupto y los deja sin atención médica, donde se observa una de sus principales prácticas sindicales, que es la huelga, pero para observarlas todas debemos ver un poco su historia. ASOINCA nace en 1939 y tiene un primer periodo hasta 1968, donde principalmente son maestros y maestras de primaria y están comenzando a ejercer su ejercicio sindical. Inclusive en 1959 ayudan a crear la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Sigue un segundo periodo entre 1968 y 1980, donde básicamente son dominados por la política clientelar del Partido Liberal y Conservador, quienes solo les interesaban los votos de los maestros y maestras. Razón por la cual la dirigencia de ASOINCA no apoyó el movimiento estudiantil del 1972. No obstante, la juventud sigue criticando la política clientelar y toma postulados de la Revolución China, la Revolución Rusa, como el de Lenin, que no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa, pero ante todo asumen los postulados de la Revolución Cubana, como el de si no luchamos juntos nos subyugarán por separado, del Che Guevara, y de Camilo Torres Restrepo, asumen pero cuando el pueblo se decida a luchar hasta el fin, no habrá ninguna potencia que pueda ser superior a la potencia de ese pueblo que quiere su libertad. El siguiente periodo, que va de 1980 a 1985, este grupo de jóvenes ya profesionales logran tener 2 de los 12 cupos directivos que hay en ASOINCA, comienzan a enfrentarse a las políticas del gobierno central. Se da el terremoto de 1983 en el Cauca, por lo cual tienen la idea de formar Providec para hacer vivienda para los que habían quedado sin ella, pero sin embargo los presionan la dirigencia clientelar, la tradicional, por lo que renuncian en 1985. El siguiente periodo de 1985 a 1996 se caracteriza por una dirigencia tradicional que no le hace caso a las bases de los profesores y profesoras. Sin embargo, estas siguen saliendo a movilizaciones, siguen trabajando. Digamos, crece la idea de lo económico, con la propuesta de Providec con vivienda lo amplían a ahorro y crédito. En las elecciones de 1995, la nueva dirigencia gana la mayoría de los 12 escaños que hay. Sin embargo, son presionados por esa dirigencia tradicional y clientelar, razón por la cual renuncian en masa y les dejan, digamos, la dirección a ellos. Y el último periodo, que va desde 1996 hasta nuestros días, se da que las bases exigen que se respeten las elecciones de 1995, con lo cual la mayoría de la directiva queda en manos de esta nueva sangre, vuelven profesores y profesoras líderes que habían sacado la anterior dirigencia clientelar, y se radicaliza frente al Estado exigiéndole la educación pública, se radicaliza frente a FECODE por su centralismo y que desde lo regional debían tener poder. Crean Coprovitec, entonces tienen 2 supermercados en este momento. Los estatutos los cambian también, habían hechos de corrupción, por lo cual los vuelven mucho más fuertes, donde claro, tienen derechos, pero también tienen deberes de ir a la movilización, de ir a formar a las comunidades, y digamos que se integra el movimiento social nacional muy fuertemente, en especial y si se quiere territorial en el Cauca, pues con las condiciones de guerra y de violencia que hay en esa región, donde la reacción de los gobiernos y de los grupos económicos ha sido brutal, desde hacer sindicatos paralelos, hacer persecución, investigaciones, muertes. No obstante, la política sindical de ASOINCA se mantiene con unas prácticas que buscan la transformación social que mejoren la vida para todos y para todas, las que a continuación analizaremos. Contra muerte y miseria, compañeros, a luchar. Juntemos nuestras fuerzas con la lucha a avanzar. Decreta la miseria, el salón la burguesía, después la
En la indagación que se realizó encontramos estas 7 principales prácticas sindicales de ASOINCA, las cuales analizaremos a continuación. La primera práctica y la más importante, sobre la que se basan las otras, es la política sindical clasista. Eso significa estar en la lucha de clases con el pueblo, ser parte del pueblo y estar en contra del imperialismo, la injerencia de otros países para dominar a los más pequeños, estar en contra del neoliberalismo, esa economía que condena a la muerte, a la naturaleza y a la humanidad, y estar en contra de los oligopolios, en el caso de Colombia, los grupos económicos que quieren dominar y dejar en la pobreza a la mayoría. La política de educación popular, que busca estar vinculada a la revolución, a las transformaciones sociales, y que le llegue por supuesto a todos los proyectos que tienen, no solo en las instituciones educativas, sino en la comunidad, en los barrios, con los indígenas, con todo el pueblo. La política de articulación intersindical, de deber trabajar con los otros sindicatos, que no importa cuál es el sector, sino que todos y todas somos trabajadoras, y con el movimiento social, por supuesto, la vinculación a todas las luchas a nivel nacional e internacional que se puedan dar, obviamente a las que se dan a nivel regional. La política y práctica de confrontación se caracteriza al ubicarse en una lucha de clases, pues los gobiernos han sido dominados hasta el momento por la oligarquía. Entonces es una lucha de confrontación contra el neoliberalismo, contra las políticas de privatización, contra todo lo que afecta a la mayoría del pueblo, y donde su principal herramienta es la huelga. Se han encontrado que es la única forma en que negocian estos grupos económicos, el pararles los circuitos económicos para poder exigirles y que cumplan. La política de participación democrática es ir más allá de lo escrito en el papel, es que las decisiones realmente se toman asambleariamente y que tienen dentro de su estatuto los mecanismos de control para que las directivas no abusen y sí sea la voz de todos y de todas las que se cumpla. La política y práctica de democracia económica, creo que es la innovación más importante de ASOINCA. En un principio los resultados económicos era para asegurar un fondo para huelga, y digamos que ahora se amplía. Me baso en una frase de Provide que dice: los trabajadores no podemos continuar construyendo economía para el burgués, debemos construir nuestra propia economía. En este sentido, las urbanizaciones, las bombas de gasolina, los supermercados, los centros recreativos y las demás que siguen constituyéndose amplían la autonomía de la clase obrera en esta confrontación para lograr transformaciones sociales. Avanzando ya a ASOINCA, planteaban en un principio a cada quien según el trabajo que realice, digamos, y se proyectan ya a llegar a cada cual según sus necesidades, lo cual es un proyecto mucho más colectivo y contundente. Y tenemos la política y práctica de soberanía alimentaria, que se basa en que los alimentos que consumimos deben ser cultivados por campesinos, campesinas, negritudes, indígenas, colombianos, que deben ser limpios, que deben ser orgánicos, en contraposición a conceptos como el de seguridad alimentaria, que al contrario dice: no importa dónde lo traigamos, que sean con químicos, que sean extranjeros, lo importante es que sean baratos. Entonces, en ese sentido, vienen avanzando en hacer huertas en colegios, en comunidades, y seguramente se va a desarrollar para tener una contundencia en la política alimentaria de Colombia y como ejemplo para otros sindicatos. Pero no nos convencen, el derecho no se alquila. Unamos nuestras fuerzas, creando nuestras filas. En la huelga y el aula, el profe está educando. Con la lucha y deber, los derechos conquistando. Como observamos, muy importante el trabajo que desarrolla ASOINCA, haciendo innovaciones en lo económico, en lo de soberanía alimentaria, pero ante todo con esas bases ideológicas, una lucha frontal por el pueblo de su región, de Colombia, de la Matria Grande, enfrentándose a ese sindicalismo que todavía existe, clientelar y patronal, enfrentándose a los gobiernos de turno, y toca darle las gracias, digamos, a los compañeros y compañeros, y estamos ahí para invitando a que conozcamos más sobre este proceso, a que repliquemos en otros lugares y a que fortalezcamos la transformación social que Colombia necesita. Gracias.
bandera rojo y negro, con Ernesto y con Camilo, la igualdad del pueblo, la lucha en filo. Compañero, compañera, venceremos día a día, unidos fuerza y lucha contra esta burguesía. Patronos y el gobierno al pueblo quiere acallar, pero el río corre y corre hasta que se enfrenta al mar. No cruzamos los brazos, luchamos sin temer y le pondremos cobro con la toma del poder. De norte hasta el sur, de oriente a occidente, a Soinca en pie de lucha, cueste lo que cueste. Magisterio del Cauca está en pie de lucha contra el fondo asesino, asesino que no escucha.